el estudio de arte rupestre está reafirmándose más por investigadores peruanos. Usted es uno de tus casos, el profesor Bueno, en Goritumi, entre otros. Las nuevas generaciones que están saliendo en este caso de las aulas de San Marcos tienen un apego, que usted es catedrático en la San Marcos. ¿Cómo ve el estudio o el interés de estos nuevos arqueólogos por el arte rupestre peruano? Mira, no todos los estudiantes tienen los mismos intereses. Hay grupos de estudiantes que sí se interesan por el arte rupestre, ¿no? Y en San Marcos, pues, nosotros con Goritumi hemos llevado un curso de campo, ¿no? Para estudiar específicamente arte rupestre. Eso, por ejemplo, ha despertado el interés de muchos jóvenes que ahora ya están metidos en esta temática, ¿no? Y así, digamos, hay varios arqueólogos y estudiantes que están siendo motivados, ¿no? Especialmente estos últimos años. Sin embargo, a nivel nacional, en las diferentes universidades donde se hacía arqueología, pareciera que no todos están interesados en el tema de arte rupestre. Es una población muy mínima de profesionales o de estudiantes para el estudio del arte rupestre. ¿A qué se puede deber esta falta de identificación en los estudiantes? Yo pienso que eso se debe, digamos, al mal uso de investigación, investigación entre comillas, en lo que se refiere al arte rupestre. Nunca se ha incentivado una teoría y un método adecuado para estudiar arte rupestre. O todo lo que existe en arte rupestre no tiene demasiada validez científica, ¿no? Aparte de ser un catálogo de registro de sitios, no pasa de eso, ¿no? Entonces, nosotros con Goritumi estamos impulsando realmente, digamos, una metodología adecuada, por lo menos para tener claramente lo que se refiere a cronología, ¿no? Que es el principio. Exacto. Para después incluso ya ir un poco más allá. Claro, para el tema de interpretación primero los primeros pasos que secuencia, cronología. Quizás lo que usted dice está reflejado en los diferentes eventos que está realizando la Asociación Peruana de Arte Rupestre, en Lima, acá en Trujillo la segunda oportunidad, en Cusco, en Tacna también, y obviamente también en las conferencias que dan ustedes con investigadores invitados por otras instituciones a nivel internacional. Así es, por supuesto, ¿no? Como le digo, ahora ya hay cierto interés entre los alumnos incluso por inclinarse. Antes decían, pero si no se puede ni siquiera fechar, ¿no? Todo el mundo cree que eso era imposible, porque nadie buscaba una alternativa metodológica. Lo que nosotros sí les estamos brindando es sobre los estudiantes. Entonces ya se dan cuenta de que hay mucho por investigar en arte rupestre. Claro. Bueno, y justo uno de estos temas de investigación es también la difusión, y es por eso que hoy en día, en la alianza que tenemos con la Alianza Francesa de Trujillo, la Asociación Peruana de Arte Rupestre y en este caso el programa Rutas Nómadas, estamos en el evento que ya en su segunda edición de las conferencias. Profesor Daniel Morales, para nosotros es un placer conversar con usted y nos veremos más tarde en la conferencia. Yo quiero aclarar, el término quinta es mucho más amplio que el término petroglifos, pictografía e incluso arquitectura, ¿no? Porque el término quinta implica grafías, ¿no? o sea, dibujos. Esto significa que no solamente las quilcas están plasmadas en piedras o rocas, sino también tienen otros soportes, incluyendo la cerámica, los objetos de hueso, los textiles, incluso el material de oro, ¿no? Entonces, dentro de este concepto mucho más amplio de lo que significa quilcas, nosotros venimos investigando a este personaje que lo tenemos al frente, que es el gran jaguar de Tuxtla. Este jaguar fue encontrado por Larco Boyle en su primera expedición en 1939. Es una pareja de jaguar. Y el segundo jaguar fue recuperado por Pablo Matera en el sitio de Tocopampa. Este segundo jaguar se encuentra en el sitio de Tocopampa
Y este jaguar que fue traído por Larco estuvo mucho tiempo en el Museo de Chichén y luego ha pasado actualmente al Museo Blanco. Ahí lo pueden ver. Es una pareja, hembra y macho. Sobre estos aspectos de la presencia del jaguar en el centro ceremonial de Pacopampa, nosotros hemos publicado, hemos hecho una tesis, tenemos más de 15 artículos sobre este gran personaje, ¿no? Pero en esta vez nosotros estamos ya entrando, digamos, a lo que es la expresión del poder en las representaciones de este gran personaje antropomorfo que aparece, digamos, en el periodo formativo. Bien, para entender teóricamente el surgimiento del poder en las sociedades andinas, esto se inicia en las sociedades complejas. El problema en el Perú aún no tenemos claro en qué momento se inician las sociedades complejas. Para algunos, en el periodo preceramo-cocinar, como lo afirma Rushade, donde ya hay un estado prístino, incluso una ciudad sagrada, etc., que son requisitos fundamentales para la presencia del poder en las emergentes sociedades andinas. Para otros, no es así. Por ejemplo, Murga, Feldman, opinan de que en el precerámico final, incluso en el formativo inicial, no hay elementos suficientes como para hablar sobre el surgimiento de sociedades complejas. Básicamente ellos parten, por supuesto, de un sitio no tan importante y grande, es Potosí, ¿no? También hay que considerar esa perspectiva. En lo que se refiere al surgimiento del poder, hay muy poca teoría. Los teóricos más importantes, como Flannery, ¿no?, han opinado de que el poder surge con líderes carismáticos, ¿no?, para la distribución de los excedentes de producción en sociedades que pueden pasar los 3.000 habitantes, ¿no? Y en lo que se refiere, pues, a la complejización social, hay muchos parámetros estándar donde se dice que como consecuencia de esta complejización social sería consecuencia, pues, de la agricultura, por ejemplo, la explosión demográfica y otros parámetros más que se barajan, digamos, para empezar a conversar sobre el surgimiento del poder. Nosotros en Pacopampa enfocamos el surgimiento del poder desde la perspectiva iconográfica, porque este tema se ha puesto de moda. Hay muchos arqueólogos que están estudiando el poder, pero partiendo de diferentes soportes. El término arte rupestre se introdujo muy tarde en el Perú. Justamente Javier Pulgar Vidal es uno de los primeros que utiliza el término arte rupestre para describir un sitio con quilcas, que él después llamó en Quillarrumi. Eso fue en la década del 30. Pero el término arte rupestre como tal recién se hizo popular, imagínate, en los años 60, cuando investigadores como Jorge Semuelle, investigadores que estaban trabajando los sitios tempranos, ¿no?, como Cardich en Auricocha, como Neira en Zumbay, empiezan a asociar estos sitios con material lítico temprano a los sitios a las evidencias rupestres que aparecían en estas cuevas, en estos sitios arqueológicos. Por lo tanto, se hizo la asociación con el arte rupestre tal como se escribía en Europa desde los primeros años del siglo XX, o el arte parietal como se escribía al fin del siglo XIX en Europa.
Entonces se trasladó el término, tal como se trasladó el término petrolífero, etcétera. Entonces, disculpe que te corte, entonces antes, o sea, con Pulgar Vidal se hablaba de quilca y Claro. luego viene el tema de arte rupestre. Claro, es que no se hablaba en términos académicos. Todo el mundo sabía en los Andes, en muchos lugares del Perú, en las lenguas aymara, cauqui, quechua, que el término quilca describía 3 cosas específicamente, tal como está en los diccionarios del siglo XVI. Describía el acto de producir una gráfica, un dibujo, ¿ya? El acto de producirlo, el dibujo en sí mismo, independientemente de la tecnología en que se había producido, y el significado primario de ese dibujo dentro de la concepción andina, que es escritura. Es decir, el hecho cognitivo de poder describir algo, ¿no? y plantearlo en dibujos. Así se conoció y se conoce popularmente las artes de escribir en cualquier otro lugar, en varios lugares del Perú. Actualmente, por ejemplo, en Andahuaylas, cuando vas a firmar, si vas a firmar, por ejemplo, te preguntan en qué quichu te dicen. Es decir, ¿firmas? Claro. ¿Escribes o no escribes? Entonces, etcétera, etcétera. Lo que hizo Javier Pulgar Vidal en 1936 fue algo extraordinario. Cuando él descubre el sitio de Quillarrumi, él quería saber qué significaba Quillarrumi en realidad. Y él utiliza la lengua cauqui, no el quechua, para poder hacer una traducción de ese término. Y se da cuenta que el término quilla era una derivación moderna del término quilca. Y cuando hace la traducción, ¿no? El desciframiento, vamos a decir así, él se da cuenta que lo que significaba era piedra con grafías, piedra con escritura. Y él había descubierto más de 200 signos escriturarios solamente en Quillarrumi y en Huánuco. Entonces él plantea la más importante hipótesis científica para el estudio y comprensión del arte rupestre peruano, ¿no? De las quilcas del Perú. Él dice que en aquellos lugares donde se encuentra el término quilca, gelca, etcétera, etcétera, ¿no? Esas derivaciones, ¿no? Morfológicas en la lengua, en quechua y aymara, donde se encuentran esos lugares en el Perú, es posible que en esos lugares se encuentren sitios con arte rupestre, es decir, sitios con... Hay un artículo tuyo que justo habla de que él elabora un mapa, ¿verdad? Con todos los sitios quilcas que había en el Perú. Claro, Pulgar Vidal, por eso fue una mauta, por eso fue un gran maestro nacional, ¿no? Huanuqueño. Pulgar Vidal hace algo extraordinario. Él no se queda tranquilo con la hipótesis. Él elabora un mapa. Él funda en la década del 40 en la Facultad de Letras, en la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, funda el Departamento de Investigaciones Toponímicas del Perú. Y él empieza a trabajar el mapa de la toponimia quilca, claro. El término grafía en español. Y en el mapa, en un millón del Perú, él comienza a colocar en diferentes lugares del país, punto por punto, dónde estaban los términos quilca asociados. Y él hace 2 expediciones, uno para la costa central y otro para la zona de Huánuco, buscando estos lugares donde existía el término quilca, como toponimia, ojo, ¿no? Y él, ¿sabes qué sucede? Descubre numerosos sitios, como él llamó, centros de quilcas o sitios arqueológicos con quilcas o arte rupestre en el país, demostrando que la hipótesis era correcta y que el término tradicional para llamar al fenómeno, es decir, el fenómeno rupestre en el Perú, es quilca o quelca. Claro. Entonces, yo soy un arqueólogo formado en arqueología en la Universidad de San Marcos y soy originario de Ayacucho. ¿Cómo debo llamar yo a las obras de nuestros ancestros? ¿Debo llamarlas con el nombre propio, tal como nuestros ancestros lo llamaron? ¿O debo llamarlo desde una perspectiva europea? Entonces, el gol de la arqueología peruana, el objetivo de los arqueólogos nacionales, es tratar de entender y ver las cosas lo más cerca posible a cómo nuestros ancestros lo hicieron. Si yo quiero entender el fenómeno rupestre en el Perú, ¿cómo debo llamarlo? ¿Arte parietal? Claro. ¿Arte rupestre? ¿O quilca? Tal como nuestros ancestros lo hicieron. Cuando yo llamo al fenómeno quilca, hago un acercamiento primario y lo entiendo dentro de los términos del lenguaje cognitivo, tal como la gente en el Perú lo entendió durante todos los tiempos históricos. Y así está en los diccionarios del siglo XVI.